Ok, chicos, pues vamos a empezar el día de hoy o esta semana, mejor dicho, que va empezando nuestro cuatrimestre. Tenemos que empezar con la parte de la moral, ¿vale? Es bien importante, chicos, que ustedes entiendan que la materia se llama deontología jurídica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la deontología jurídica al final del día nos va a dar ciertos lineamientos o ciertos parámetros para que nosotros podamos entender o nosotros podamos analizar si realmente es viable o no, como su nombre lo dice, jurídicamente ciertas características o ciertas cosas. Es por eso que nosotros iniciamos el día de hoy con la parte de la moral, ¿vale? Esta parte de la moral al final del día nos empieza a generar o nos empieza a decir si realmente es como que importante en nuestra vida o no. Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo va a ser posible que no sea tan entendible esta parte? ¿No? Bueno, primero que nada, chicos, hay que recordar que pues que la moral, ¿no? Al final del día, la moral, pues va a ser un conjunto de costumbres y de normas que se van a considerar buenas, ojo, entre comillas lo decimos, ¿eh? Buenas, para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Por qué lo decimos así? Entre comillas, se deben de considerar buenas. Hay que recordar que no todo lo que nosotros hacemos o que pensamos que está bien, ¿no? O que es bueno, va a ser bueno para otras personas. Y es aquí en donde se empiezan a caracterizar diferentes formas o diferentes teorías con las cuales vamos a poder manejar la ética, la moralidad, las buenas costumbres, hasta cierto punto, bueno, en esta parte ya lo que es la moral, o hasta cierto punto, cómo nosotros vamos a manejar la parte de la filosofía y los tipos de la moral, ¿no? Que nosotros empezamos a generar. Yo por eso les decía, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo, ¿no? Ahora, tenemos también que entender, chicos, que tenemos diferencias, ¿no? De intenciones, decisiones y de acciones entre las que se distinguen como propias. Ojo, ¿eh? Propias, pero no siempre van a ser correctas. Y las impropias, que por lo regular y sí casi todas son incorrectas, ¿no? Se distingue de la ética pues, en que esta prácticamente pues, es una moral transcultural o universal, ¿no? Y aunque suelen confundirse, chicos, la moral permite distinguir qué acciones son buenas y cuáles son malas, con criterios objetivos, obvio, ¿no? Y otra perspectiva que define, o mejor dicho, la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para poder conservar una estabilidad social. Ojo, ¿eh? Por un lado, por un lado, la ética se enfoca en los principios y los valores que nos van a guiar a nosotros como seres humanos. Ojo, vamos a hacer una diferencia, ¿no? Qué son los valores? Los valores es todo aquello que a nosotros nos enseñan en nuestra casa, con lo cual nosotros empezamos a ver o podemos empezar a disfrutar para poder determinar el camino que nosotros tenemos que seguir, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con los principios? Bueno, aquí ya viene otra cosa. Los principios, chicos, va a ser todo aquello que nosotros vamos a poder determinar o que nosotros vamos a poder llevar a cabo como medio de algo bueno o algo malo. ¿Qué quiere decir? Que los valores es aquello que nos enseñan en casa, ¿no? Para que nosotros podamos crecer como personas de bien. Y los principios van a ser todos aquellos que nosotros adoptamos como personas, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la moral? ¿No? La moral prácticamente nosotros tenemos que apegarnos a ella. ¿Por qué? Porque son las normas y las costumbres que ya tiene una sociedad. Ojo, no podemos determinar o nosotros no podemos llevar a cabo un cambio entre estas. ¿Qué quiere decir? Que las normas ya existen y no las vamos a poder cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, las costumbres que se tienen dentro de una sociedad, pues tampoco van a poder cambiar, chicos. ¿Por qué? Porque al final del día el término moral pues tiene un sentido opuesto al de la inmoral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues contra la moral. O la amoral, ¿no? ¿Qué es una amoral o el significado de amoral? Pues que no tiene moral, sin moral, ¿vale?
Prácticamente la existencia de acciones susceptibles de valoración moral está fundamentada en el ser humano como un sujeto pues de actos voluntarios, ¿no? Que prácticamente abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y la referencia de los valores. Ojo, ahora sí, la moral, la moral, chicos, nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer, pero siempre fundamentada en los valores. Ojo, valores de una sociedad. No podemos dejar de lado esta parte porque al final del día son valores de quién? Pues de una sociedad. ¿De quién? De una comunidad. ¿De quién? De un lugar específico en donde nosotros estemos. Ahora, ojo, todos los conceptos, chicos, y las creencias sobre la moral llegan a ser considerados y codificados, ¿no? De acuerdo a una cultura, a una religión, a un grupo, incluso a un esquema de ideas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos así como que aparte, un esquema de ideas? Porque muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar si realmente tenemos una función específica dentro de, ¿vale? Esa función específica que se encuentra dentro de nosotros la tendríamos que llevar a cabo para que podamos determinar la nueva parte de lo que nosotros conocemos como la parte de una ética. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos valores y principios que al final del día hemos tenido como parte de una sociedad, dependiendo de la cultura en donde estemos y dependiendo de la religión que profesemos, incluso depende del grupo en donde estemos, ¿no? Donde nosotros estemos como parte de una comunidad, viva o no, pero es parte de una comunidad. ¿Qué es lo que pasa, chicos? El esquema de ideas es lo que a nosotros nos tratan de imponer o lo que nosotros tratamos de generar o de crear como parte de algo nuevo. Y el hecho de que se genere como parte de algo nuevo, a mí me va a decir si realmente tiene esa función o no. ¿Por qué? Porque estas ideas, pues por lo regular van a funcionar o tienen una regulación dentro del comportamiento de los miembros, ¿no? ¿Por qué? Pues de acuerdo a las codificaciones que llegan a tener, pues ya podemos decir si es una moral, una inmoral o una amoral. Se considera pues prácticamente que la sociedad depende del uso generalizado de esta, ¿no? De una lluvia de ideas en cuanto a la moral para que puedan existir. Ojo, eso nos dice la teoría, ¿eh? O sea, eso es lo que a nosotros nos dice la teoría y eso es lo que nosotros empezamos a formar o a determinar en cuanto a lo que nosotros empezamos a ser susceptibles, ¿no? Pero ¿qué pasa en la práctica, chico? Pues en la práctica, pues ya suelen ser conductas morales basadas en planteamientos religiosos, en coherentes de una determinación, en la antropología. Incluso pueden llegar a darse situaciones equivocadas, ¿no? O equívocas de lo que pretende negar el valor ético o el comportamiento que tenga su origen en la religión. O sea, no precisamente la moral va a desaparecer con esta parte de profesar o no una religión, pero sí influye mucho en la manera en la que nosotros podemos ver la parte del relativismo moral, ¿no? Que al final del día, yo les decía, tiene que ver con una cultura, un tiempo, circunstancias, incluso con una parte específica de una sociedad, ¿no? Hay diversas definiciones, chicos, y concepciones de lo que significa la moral, lo que ha sido un tema, pues, prácticamente de discusión, ¿no? Pues, a través de todo el tiempo. Múltiples opiniones concuerdan que el término representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal, pero ojo, prácticamente únicamente una distinción, porque si nosotros lo vemos como parte de los actos, entonces estaríamos hablando de ética. Ojo, la moral únicamente puede ser virtuosa, ¿va? Ojo, la que es perniciosa es la ética. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos como parte de una virtud, sí tiene que ser una moral, pero si lo vemos como parte de algo pernicioso, algo que ya tiene una pena, entonces sí tiene que ver con una ética y esa ética tiene que ser generalizada a partir de qué, a partir de lo que nosotros estamos llevando o conllevando dentro de este mismo relativismo moral.
Prácticamente, chicos, el concepto de la moral se diferencia de la ética, ¿no? Porque pues prácticamente la ética reflexiona racionalmente sobre los diversos, pues esquemas morales, ¿no? Con la finalidad de encontrar ideas principales y racionales que prácticamente van a determinar las acciones de la ética, si es correcta o no, por medio de sus acciones. Ojo, es decir, que la ética busca principios absolutos o universales, independientemente de la moral, ¿no? De cada cultura. ¿Qué quiere decir? Que la ética nos va a decir si realmente está funcionando o no una sociedad como parte de, ¿vale? Ahora, viene la otra parte, chicos, viene la parte de la ética, ¿no? Que prácticamente toda la ética viene relacionada con una estructura de una sociedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto está bien y qué tanto está mal? ¿No? ¿Por qué? Pues porque si al final del día nosotros nos vamos a la historia, a la historia de la moral, chicos, ¿no? Pues prácticamente todas las sociedades tienen conductas, ¿no? Que prácticamente son el núcleo de una concepción moral. Ojo, ampliamente compartida por los individuos de un grupo o del grupo al que nosotros pertenecemos, ¿no? En el occidente, chicos, han sido importantes las concepciones morales de las religiones como el judaísmo, el cristianismo. En el oriente, pues el confucianismo o el budismo, ¿no? También han ejercido un fuerte influjo en el núcleo moral de las sociedades asiáticas, ¿no? El mítico, el mitológico sueco Nilsson, chicos, a principios del siglo XX, expuso una teoría, ¿vale? Que según la cual los preceptos considerados como perdón, por las sociedades primitivas, pues estarían en el origen de la moral, ¿no? El concepto del tabú, que prácticamente suponía una mera prohibición motivada por el temor al daño. ¿No? O sea, si nosotros buscamos tabú en un diccionario es un temor, ¿no? Temor al daño. Y pues prácticamente ahí es en donde nace la moral porque se empieza a refinar, empieza a tener ya una transformación en una aparición dentro de las religiones ya más elaboradas, de acuerdo a las disposiciones de un trasfondo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque frecuentemente empezamos a remontar la reflexión de la moral occidental a lo dicho por las escuelas grecorromanas, ¿no? En donde pues la moral se enseñaba de una forma de preceptos prácticos. ¿Qué quiere decir? Pues que la reflexión moral fue muy importante en la antigüedad egipcia, ¿no? A juzgar por la cantidad de textos de carácter moral que han sobrevivido, ¿no? En la antigüedad grecolatina se elaboraron numerosos textos, ¿no? Tales como las máximas de los siete sabios de Grecia, los versos dorados de los poetas de Grecia, o bien en forma de apólogos, ¿no? En donde las alegrías que se llegaban a tener, que después se revisaron como ya parte de un carácter ya filosófico, ¿no? Todos los antiguos, chicos, todos los antiguos romanos concedían a las costumbres mayores en ese entonces se llamaban mors marium, ¿no? Mors marium, ¿no? Que si lo traduces del latín, digo, del romano, ¿no? O sea, son costumbres mayores, ¿no? A las cuales pues los ancestros tenían precedentes ya judiciales, ¿no? Incluso hasta la importancia de una capital de una vida jurídica, ¿no? Hasta el punto que duró incluso más de 2 siglos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue la principal entre las fuentes del derecho, ¿no? Y su vigencia perdura incluso a través de la codificación de dichos procedimientos de un texto, ¿no? Como la ley de las 12 tablas, ¿no? Incluso esta fue elaborado allá en el año 450 antes de Cristo, ¿no? Pues ocupa un importante lugar entre las enseñanzas de Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Incluso Epicuro, ¿no? O sea, y sobre todo los estoicos, ¿no? Ahí ya vamos a meternos en otra parte moral, ¿no? Los estoicos como Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, ¿no? Y si nos venimos un poquito más para acá, los neoplatónicos, ¿no? Que son inspirados en Platón, los estoicos, que fueron ya los que creyeron o cayeron en el misticismo, y los modernos ya profundizaron en un completo, en teorías, ¿no? Ya que se empezaron a generar, por así decirlo, como parte de como parte ya de una sociedad viviente. Ahora,
Muchos científicos, chicos, porque tenemos ya la tecnología, ¿no? O sea, la parte de la tecnología, en donde ya muchos científicos creen que la moral, pues prácticamente es un producto de selección natural, pues que se considera como que se ha conservado ciertos comportamientos sociales favorables al éxito evolutivo de los grupos, pero no por eso van a tratar de quitar esta parte de la moral, ¿no? Yo les decía, la moral que tiene que ver con qué, pues con la parte de las normas, ¿no? Y de lo generalizado dentro de las costumbres, ¿no? Las sociedades animales, chicos, pues muestran muchos ejemplos de cohesión basada en la sumisión, ¿no? O sea, pues sumisión instintiva, ¿no? A lo que parecen ser, pues leyes no escritas, ¿no? Los grupos primitivos antepasados de una especie humana tenían sin duda una organización de este tipo, pues con el desarrollo de las facultades cerebrales, ¿no? Ya después se fue transformando de una manera pues ya muy progresiva, ¿no? Dentro de las instituciones de legislaciones pues explícitas, ¿no? Y en el respeto a ellos, pues las sociedades empezaron a otorgar leyes, la aplicación pues dieron resultados para poder ser más capaces de sobrevivir. Ya no de vivir, ojo, ya no de vivir, sino ya de sobrevivir, ¿no? Y pues más que nada proliferar, ¿no? Que las libradas a la anarquía y la competencia salvaje, pues ya entre todos los miembros, ¿no? Las orígenes, o los orígenes, mejor dicho, de la moral, ¿no? Son antropoculturales, ¿no? Ya que todas las reglas y costumbres vienen de la cultura de la cual nacemos y nos desarrollamos. Sócrates, pues, es considerado padre de la ética y la moral, así es como surge esta parte de la moralidad. Y entonces aquí es en donde nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tengo yo como parte de esta responsabilidad individual para poder acceder a la moral? No es que tengas una responsabilidad, ojo, no es que tengas una responsabilidad, chicos, sino al final del día lo único que tratas de entender o tratas de sobrellevar, pues es prácticamente este altiplano, ¿no? O sea, este altiplano que te lleva de la mano para poder generar si realmente lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Pero regresamos al primer punto, ¿no? Que yo les decía, o sea, lo que para ti está bien, a lo mejor para otros no está bien. Y es ahí en donde surge esta responsabilidad individual para poder determinar o para poder llevar a cabo pues lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Tenemos desafíos actuales? Sí, muchos, ¿no? Uno de ellos pues es prácticamente un enfoque relativo, ¿no? Lo que veíamos minutos antes, en donde se usa el término moral para referirse a una serie de preceptos, valores, permisos e ideales, ¿no? Con los que un grupo humano pues seguía de una determinada época histórica, ¿no? Porque no es lo mismo las características que tenían en los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. ¿No? O sea, fue tanto el cambio de esta época en donde pues podemos referirnos incluso a un código personal, ¿no? De conducta, en donde la moral, ¿no? Y si lo ponemos con mayúscula, porque pues se refiere a una disciplina, ¿no? A una disciplina que el ser humano reflexiona sobre los códigos y características y principios que llega a tener. Ahora, si nos referimos a la ética o a una moral basada en una sociedad religiosa constructivista, pues tratábamos o tratan de hacer un análisis filosófico estricto, ¿no? En donde la afirmación de los datos de una experiencia pueden razonarse incluso de una manera adecuada, ¿no? Hay varios autores, chicos, que consideran como sinónimos, pues estos términos, debido a que sus orígenes etimológicos, pues son similares y remiten el carácter propio, ¿no? De los hábitos de un grupo. Sin embargo, entre los otros contextos, pues se puede utilizar el término ética para referirse a una filosofía moral, si ustedes lo quieren ver así, mientras que moral se refiere a los diferentes códigos de comportamiento, ahora sí, ¿no? O sea, la ética te dice cómo te tienes que portar y la moral te dice qué es lo que tú quieres hacer. O sea, ya depende de ese conjunto de normas que tú quieras seguir.
¿no? Todos se acuerdan, o no, mejor dicho, no todos se acuerdan de una distinción. Es por eso que en un sentido práctico ambos términos se usan de forma indistinta, ¿no? A menudo no se distingue entre estos dos conceptos, pero pues el matiz de que las delimita es prácticamente un hilo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la norma que entraña al mandato ético, y es por ello que la norma ética siempre será teórica, ¿no? Nunca va a pasar a ser algo práctico. Y en tanto la moral, la costumbre o las buenas costumbres, pues siempre va a ser práctica de eso, ¿no? De que la sociedad realmente lo pueda llevar a cabo, ¿no? Por otra parte, pues la universalidad de algunos sistemas morales con el objetivo de una ética objetiva cuyo contenido afecta considerablemente lo relativo o lo subjetivo, ¿no? Vamos a verlo así, algo subjetivo. Y al final del día, pues nos da algo aplicable, chicos, ¿no? Si nosotros nos vamos a una parte del kantianano, ¿no? De Manuel Kant, ¿no? Por medio de su imperativo categórico, pues nos hizo intentar o nos trató de dar las bases sobre una moral objetiva, ya no subjetiva, ¿no? Una objetiva que ya estaba basada en la razón y ya superaba la parte de la religión, ¿eh? Ojo, ¿no? Hay críticas como la de Nietzsche, ¿no? A la moral y a la ética, que subraya pues que prácticamente los códigos morales y las éticas que estudian o fundamentan estos códigos morales pues se presentan como desveladoras, ¿no? De profundas verdades sobre el ser humano, ¿no? Es famoso su análisis de una moral cristiana, ¿no? De Ixnay. Entonces, pues prácticamente estaríamos hablando, ¿no? Ya de otra estructura, ¿no? A manera de conclusión, como parte de una teología moral, ¿no? En donde el cristianismo, pues, es un área de estudio teológico, pero no así la determinación que lo determina como algo bueno o como algo malo, ¿no? Porque pues estaríamos hablando del mal moral, por así decirlo, ¿no? En un sentido en donde estaríamos en el pecado, la injusticia, la maldad y todo aquello que se opone al bien moral, ¿no? ¿Existe una moral objetiva? Sí. ¿Por qué? Porque las morales objetivas, chicos, son normas que existen como hechos sociales. Por ejemplo, tú sabes que no debes de robar, ¿no? ¿Cuál es la moral objetiva? Pues que tú tienes que cumplir con esa norma, ¿no? Que existe dentro del Código Penal. Y eso se empieza a convertir ya prácticamente o por inercia en una mentalidad de masa, ¿no? Entonces, aquí es en donde ya la moralidad pues nos da la esencia para tener sociedades más justas y más, más equitativas, ¿no? O sea, al final del día. Eh, ¿Por qué? Pues porque existen las dicotomías morales, ¿no? Que es prácticamente la autonomía y la heteronomía, ¿no? Que prácticamente es una concepción de la moralidad en donde se puede hacer hacia cualquiera de las posibles direcciones de un campo, ¿no? Ahora, también existen, ¿cómo decirlo? Pues morales, ¿no? Que recomiendan restricciones sobre un comportamiento, lo que es la heteronomía, ¿no? Así como existen las morales que recomiendan una autodeterminación libre, ¿no? Lo que nosotros conocemos como autonomía. Y una variedad de posiciones intermediarias, ¿no? En el fondo, la verdadera comprensión de la autonomía de la moral radica en la pregunta sobre la fundamentación de la libertad, o sea, si realmente lo quieres hacer o no lo quieres hacer, ¿no? Otra dicotomía que existe es la inmoral y la moral, lo que yo les decía, ¿no? La inmoral, pues prácticamente te hace referencia a todo aquello que esté en contra de la moral, ¿no? Y la amoral, chicos, pues prácticamente te dice que la moral no existe, ¿no? Hace una referencia a una postura de las personas que se consideran carentes de moral, por lo que no se consideran que los hechos o los actos humanos sean malos o sean buenos, correctos o incorrectos, ¿no? La mayor defensa de la moralidad la realiza el taoísmo, si no mal recuerdo, sí, sí, taoísmo, en el cual se considera que la moral corrompe al ser humano, ¿no? Obligándolo
hacer cosas buenas cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos, ¿no? Entonces, estas dicotomías de la moralidad, chicos, nos empiezan a dar una conclusión ya específica en donde nosotros tenemos que tener la profundidad de nuestros actos remitidos a todo aquello que nosotros podemos generalizar dentro de una sociedad. No sin antes tratar ¿cómo decirlo?, de persuadirlos, ¿no? O sea, porque no podemos también tener un acto moral, no podemos tener una norma moral, pero sí podemos tener el deber, chicos, la responsabilidad y la sanción moral, por medio de que, bueno, pues el deber es todo aquello que nosotros vamos, o mejor dicho, que tenemos que hacer, ¿no? La responsabilidad es algo que nosotros tenemos como medio de nuestros actos y la sanción moral, que hay que ver cuál es la norma que nos aplica para que nosotros podamos tener o para que nosotros podamos formar una nueva expectativa dentro de. Ojo, es muy importante, chicos, que en esta primera unidad nos quede bien clara la moral, porque nosotros empezamos a buscar ciertos silogismos, ¿no? Ciertas estructuras sociales con las cuales nosotros empezamos a vivir o aprendemos a vivir, pero no es como que algo funcional, ¿no? Que la moral la dejemos de lado. ¿Por qué? Porque si la moral la dejamos de lado, vamos a poder empezar a crear o vamos a poder empezar a confundirnos con lo que nosotros vamos a ver más adelante con deontología. Por eso no me la dejen de lado, ¿vale? Ahora sí, chicos, ya terminamos esta primera semana. Vamos a dejar nuestra tarea. Quiero que ustedes me digan, ¿no? 5 actos que tengan que ver con la ética y 5 actos que tengan que ver con la moral. Ya vimos la diferencia. ¿Qué es lo que quiero? 5 actos de la ética, 5 actos de la moral. Ya saben, lo suben a su cuadro, le toman foto y me lo mandan al correo. Ojo, ojo, chicos. Estas 5 acciones que nosotros vamos a tener, 5 de cada una, quiero que me las expliquen, ¿eh? O sea, ¿por qué es ética? ¿Por qué no es moral? Y viceversa, en la moralidad o en la moral, ¿por qué son morales y por qué no son éticas? ¿Vale? Ok, chicos, bueno, pues con eso nosotros terminamos esta primera semana, ¿vale? Y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, pues quedo a sus órdenes, ¿vale? Nos vemos.